Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, banda? ¿Cómo están la banda? ¿Cómo están los escuchas? ¿Cómo están todos? Hola mundo, hola tierra, hola México, hola Hola, Distrito Guatemala, Federal, hola, Distri- Ciudad de México. hola Ixtlahuaca. ¿Cómo estás, David? Hola, La bien, ahí tu amigo. Moctezuma, Hola, la Moctezuma y la Moctezuma. Jardín Balbuena La Jardín Balbuena. Balbuena. y la Colonia Y Tránsito. la Colonia Tránsito. Saludos. Saludos. Y Pues aquí estamos, amigo, ya un capítulo más y tenemos un un invitadazo. invitadazo, ya lo escucharon. Ya más o menos van a saber de quién se trata. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, ya nos habíamos dicho, Hablado. pero recuerden que pues somos humanos, tenemos Agendas. agendas que cumplir y Tienen otras comentaba, no, de obligaciones. repente sí, obligaciones, pero de repente salen imprevistos que se tienen que cumplir y pues ni modo, como siempre decimos, aquí vivimos y tenemos que vivir, organizarnos y todo eso. Entonces, ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal yo tu bien, semana? bien. Ajá, Ya. empezándola, bueno, casi terminándola ahorita que grabamos, Estamos pero grabando el viernes. estamos grabando en viernes, pero de alguna forma, pues ya más tranquilo. Hay unas cosas que entregar, pero ya se hicieron, entonces nada, Fin de falta semana, así es, el brother. fin de semana y Iniciando mayo. pues iniciando, bueno, terminando y Terminando vamos a mayo. tener este testimonio, ¿qué te Ok. parece? Pues vamos a dejar El que... invitado se presente, ¿cómo está, hermano Tamayo? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es Francisco Tamayo López. Ajá, Ya voy a cumplir 60 años. 60 años. Es un jovenzuelo, ¿verdad? Sí. Un jovenzuelo, Jovenzuelo. yo ya quisiera llegar a esa edad. Yo les digo jóvenes, pero con la edad acumulada. Porque Sí. siempre hay que reconocer nuestra edad. Sí, Y claro. yo no me considero un viejo, pero tampoco un joven. Se ve más joven. ¿No? Pero se ve más Gracias. joven. Bueno, Se yo ve creo más que algo que me ha ayudado a mi juventud pues, ha sido por la diferente estilo de vida. Ajá, el diferente ¿Verdad? estilo de vida. El Sí, haber sí, conocido a Cristo. Yo lo conocí hace casi 40 años. claro. Ajá, casi 40 años. Hace 40 años. Gracias a Dios, esta fue mi primera iglesia Ujú. en 1984, junio de 1984. Ya voy a hacer más, ya, sí, cerca de 40 años. Cerca de El próximo 40 año cumplimos ya 40 años de haber conocido al Señor Jesucristo. Y fue mi primera iglesia. Ajá, Cuando Dios nos dio estas instalaciones que venían de allá de Nicolás León, Jardín Balbuena, y aquí pues fue como Dios me alcanzó, aquí acepté a Cristo, aquí me bauticé y aquí pues he hecho todo, Dios me ha levantado. Y tal es la pregunta que sería, ¿cómo Dios me alcanzó? Sí, Yo vivía muy sí. cerca de aquí, ajá. una colonia, 2 colonias cerca de Manuel, Ujú. y pues había muerto mi madre. Yo tenía 19 años cuando mi mamá murió de una enfermedad, diabetes. Estábamos desesperados. Y pues sin Cristo, una familia católica nominal, así nos decíamos. Éramos cristianos, éramos católicos porque nacimos, pero realmente pues de catolicismo no eran practicantes. éramos completamente practicantes porque no éramos así que lleváramos los principios, porque al final tampoco nos los enseñaban. Sí, claro. Iba uno a la iglesia media hora, que es lo que dura la misa, pero yo en mi desesperación busqué al sacerdote, Ujú. ¿verdad? Para pedirle ayuda, pero pues resultó que este señor no me pudo ayudar, y bueno, gracias a Dios que no me ayudó, Que no le ayudó. porque tal vez me hubiera confundido, Ajá. porque realmente pues después vimos que la vida de este señor sacerdote pues no era lo que decía. Sí, claro. Pero bueno, al final no vamos a hablar de él, sino de Sí, lo que Dios hizo en mí. Ajá. Entonces ya muere mi mamá, eso fue más o menos por 1982. Mi mamá muere en meras fiestas patrias, Ajá. 14 de septiembre, el 15 la velamos y el 16 de septiembre la sepultamos. Y después de los funerales, pues vino esa crisis. Ujú. Al final, pues era mi mamá, yo era el mayor de mis hermanos. Entonces, pues esto trajo un golpe fuerte. Sí. Mi papá ya era un señor grande. Entonces, y gracias, pues Dios al final, una anécdota rápido. Me acuerdo que yo quería leer una Biblia, quería tener una Biblia, porque sabía que la Biblia era la palabra de Dios, pero pues no sabía. Entonces me encontré con unos testigos de Jehová. Ujú. Y me acuerdo que les dije, oiga, necesito una Biblia. Y ellos son buenos para tratarte de Para abordar, Sí. y de hablarte de Dios según según lo que ellos creen, ¿verdad? Ujú. Y yo pues con respeto le digo, bueno, yo quiero una Biblia. Sí, claro.
No, pero que yo quiero platicar pláticas, unas conferencias, que no. Primero traigo una Biblia y después yo la leo y después yo diré si decido si la leo o no. Y ya me la trajeron, pues, pero es una Biblia completamente, pues, Una no, versión no es diferente Biblia, a la una que Biblia, conocemos. ahora que ya conozco al Señor más, pues una letra diferente, una versión diferente, y pues no, la verdad nada más de verla me asustó. Entonces ya no lo descarté. Y ahí en la casa, cerca de la casa, en la cuadra, hay una familia cristiana. Ajá. Una familia, yo no sabía que eran cristianos, sino la hermana que me habló, Ujú. María Luisa, la señora, la vecina, se me acerca y ya me saluda y me empieza a hacer la plática y me dice, oiga, a ver qué día podemos platicar. Le dije, pues no sé de qué podamos platicar usted y yo. Así, pues sí. Ya me dice, no, sí, hay cosas que podemos platicar. Y bueno, al final 2, 3 veces me insistió y a la tercera vez ya pudimos abordar y yo le hice ¿sabe que yo necesito una Biblia? ¿Usted Ujú. tiene Biblia? Sabíamos que ella no era católica, no sabíamos qué religión era, Ujú, pero sí. porque pues nosotros fuimos criados a la antigüita, Ujú. donde no nos metíamos con la gente. Entonces no sabíamos. Mi mamá nomás decía, no te metas con esa señora. Y pues mientras vivió mi mamá, pues, la obedecíamos. Ujú. Después de muerta, pues ahora sí que la curiosidad. Y me dice, sí, yo te consigo la Biblia, ¿cuánto cuesta? Me dijo, nada, yo te la voy a regalar. Órale. Y ya me dio una Biblia, Reina Valera, que la he de tener ahí en mi biblioteca sí. en casa. ¿Todavía la Ajá. conserva? Sí, es una Biblia muy sencillita, pero la diferencia fue que al abrir la Biblia, Ujú. esa Biblia, la Reina Valera, pues yo empecé a entender. Ajá. ¿Verdad? Ella me sugirió que leyera el Nuevo Testamento y empecé a leer los Evangelios. Sí, sí, sí. Y bueno, ya vino, eso fue, yo tenía 19 años, pasó el tiempo y no me convertí luego, Ujú. tardaron 2 años para que yo aceptara a Cristo. Y tristemente quiero decirles algo, que eso es algo que no debemos hacer. Esta familia que a mí me habló del Evangelio, desafortunadamente no vivía el Evangelio. Ujú. Fue algo que para mí fue un obstáculo aunque yo le creía todo lo que me decían, Sí, sí. porque hablaban de una manera extraordinaria, pero no vivían lo que, Lo que profesaba, ¿no? ahora sí que no vivían extraordinariamente, Ajá. sino vivían difícil, tenían una vida muy difícil, Difícil. Ajá. respetable, pero difícil. Ajá. Entonces eso me hizo, y yo creo que al final, hoy podría decir eso, pero yo creo que fue los tiempos de Dios. Sí, sí, claro. Dios tenía un tiempo. Y ya fue en el año 82 empecé a oír el Evangelio y en el año 84 yo le dije a la hermana María Luisa, que ya está con el Señor, que sí había una iglesia. Entonces me iba a ir a Sinaí, Ujú. una iglesia que está cerquita ahí en la Paulino Navega. Mejor tú la conoces, David. Ujú. Sí, sí. Ahí donde está la hermana Rosa López. Su papá era el pastor, que era el hermano, ahorita te digo el nombre, Ciro López, que fue secretario del Instituto Ana Sander hoy, del seminario. Entonces, yo me dice, sí, vamos aquí a mi iglesia. Le dije, no, yo no quiero ir a su iglesia. Sí, sí. Debe haber otra iglesia. Porque yo decía, pues si ella es así, pues han de ser así en su Todos los iglesia demás igual. van a ser así. Ese era mi concepto. Sí, sí, No claro. conocía a Dios. Ajá. Hasta que ya me dice, bueno, hay una iglesia nueva, Emanuel, que están abriendo aquí en Xocongo y Boturini. Le digo, pues yo quiero ir ahí. Y gracias a Dios, desde que puse mi primer pie aquí, pues sentí ese toque. Ajá, ese toque. Y de ahí empezó el Ajá. cambio de Dios en mi vida. Y iba a comentar ahorita que mencionaba lo de la Biblia, porque creo que no sé si nada más me pasa a mí como le pasa a usted, o no sé si somos especiales porque nos pasó esto, pero yo he abierto Biblias católicas que no les entiendo, o sea, como que no sé si es esa concepción de que son católicas, como que ya ahí se me velan y no les entiendo, no, y como que tienen un olor así como que a muy religioso, y dije, no, mejor aquí no. Pues, O sea, esa es mi concepción, no sé si Dios nos proteja de algo. no, yo creo que más bien es el Señor que nos cuida. Sí, claro. Yo a hoy, después de 40 años, que Él ha dado que ya conozco al Señor, yo creo que fue Dios que me apartó. Uh-huh. Porque yo agradezco que yo fui católico. Yo fui hasta acólito en la iglesia. Okay. Yo ayudaba al sacerdote. Okay. Yo quería agradar a Dios, pero claro, Sí, claro. pues lo que no vivíamos, en el hogar no éramos católicos nominales. Sí. Entonces, bueno, pues sí, ya vine aquí
junio del 84, y pues mis primeros enemigos fueron mi papá y mis hermanas. Fue una lucha que yo tuve. La conversión no fue fácil. Aunque yo acepté a Cristo y nunca me aparté, pero en mi casa fue una lucha muy fuerte, muy fuerte. Gracias a Dios, Dios me derribó algunos vicios que yo tenía. Yo tenía problemas con el alcohol, yo tenía problemas aún con pornografía, ¿verdad? Pues, joven, pues desorientados, y con el cigarro. Yo fue muchos años y fue algo que Dios tardó en quitarme, 6 meses. Lo primero que Dios me quitó fue pornografía, Dios me liberó, y el alcohol, lo tiré, porque eso fue Pero donde yo batallé más fue en el cigarro. Pero al final Dios, ¿verdad? Antes de bautizarme en aguas, yo le pedí a Dios 15 días antes que si Él no me quitaba ese vicio, pues yo no podía bajarme a las aguas, porque si no iba a ser nada más puro cuento, y iba a repetir lo que me habían compartido. Entonces yo quería eso. Y dije, no, tú, si eres Dios y tienes poder, lo vas a hacer. Y gracias a Dios, el hermano que nos daba la doctrina, que era el hermano Sergio Coronado, que tú lo has de haber conocido, David. Yo conozco a David desde que era un niño. ¿Será? Se ve muy grandote, ¿eh? Ya está medio viejillo. Es lo que decía Toño, que yo usted lo conozco. Bueno, también Toño. Pero nosotros antes de venir aquí ya lo conozco. Bueno, usted nos conocía. Tú has de haber llegado como de 5 o 6 años, yo creo, a la iglesia. Pues, no, menos. O sea, mis papás siempre vinieron aquí. Sí, no, tu papá. Yo conocía a su papá. Iban allá a Nicolás León. Nicolás, pues sí, pero yo los conocí aquí. A mi hermano David, su papá, y a mi hermana Eufemia, ¿verdad? Que ya está con el Señor también. Y pues logramos. Entonces los conozco. Entonces, gracias a Dios, ellos conocen nuestras vidas. Y Dios. Y el punto aquí fue que Dios rompió esa maldición. Dios, ¿verdad? Antes de bajar, 15 días antes, el Señor me vino una convicción de pecado y un asco por estos vicios. Entonces Dios desde ahí ha sido liberado. Perdón, son los imprevistos. Entonces, pero bueno, pues ahí esa más o menos fue mi conversión. No fue una conversión y así como decimos, un testimonio que me sacó de la muerte, ¿no? Fue algo, fue un cambio de vida. Y mi vida cambió. Y gracias a Dios, pues creo que ahí vamos caminando. Y le iba a preguntar otra cosa. ¿Usted llegó aquí exactamente en esta ubicación? Porque creo que la iglesia estaba en Valbuena, ¿no? Sí. Bueno, Emanuel nació en Nicolás León, donde están las oficinas generales. Por cierto, yo vivo cerquita de ahí, de donde están, a espaldas me quedan. No, yo aquí, porque era vecino de la zona. Entonces, para mí era una iglesia que tenía 6 meses, ¿verdad? Era una agencia de automóviles. Hace como 40, 50 años o más, no más, yo como unos 60, porque Manuel tiene 40 años aquí en las instalaciones. Y de vida Manuel tiene 45, pero aquí unos 70 años, esto era una agencia de automóviles. Sí, algo así escuché, pero híjole. Sí, pero ese es otro testimonio. Una pregunta, ¿y en ese entonces a qué se dedicaba? Yo mi oficio fui cocinero. Yo fui cocinero porque pues me gustaba. Aunque en esos tiempos pues era difícil, mi papá no quería, decía que no era un oficio para hombres, pero no es cierto, nada tiene que ver. Yo me dediqué a eso. Cocinamos mejor los hombres que las mujeres. Creo, bueno, eso, no hay mujeres que guisan. ¿En cuántas bodas ha ayudado con la comida? No muchas. ¿O eventos? No, muchos. Pero aquí interesante, yo trabajé, pero ya yo bajé a las aguas el 5 de marzo, más o menos, fueron los bautizos. Nos bautizamos como 60 hermanos. Pero en febrero, en un retiro espiritual, Dios me bautizó con el Espíritu Santo, de ese mismo año, 2005. Yo quería entrar al Instituto Bíblico, pero tenía que tener un año de conversión. Entonces, el pastor Fuentes, nuestro pastor, que en esos años, me dijo, no, tienes que tener un año de convertido. Entonces, me tuve que esperar un año, hasta el 1986, yo ingresé al Instituto Bíblico Ana Sanders. Ya estaba el instituto, bueno, no va con el caso, pero ¿cuánto tiempo tiene el instituto? Porque 53 años. Precisamente hoy es el aniversario del seminario Ana Sanders. Ahí está mi
Si quieren, vean mi diploma, por ahí anda mi diploma. Mi diploma está, ya no se le ve mucho, pero ahí está. El instituto, una placa, cuando todavía vivían los pastores Fuentes, de 25 años. ¿Sí? Y aquí está el hermano Fuentes cuando me casé. Ahí después están unas fotos que han pasado el tiempo. Precisamente en este mes cumplo 35 años de casado. Wow. 35 años de casado. Entro en el seminario en el 86 y en el 1989 graduamos. Fui graduado en ese año. Sí. Y en el ministerio empecé a servir aquí. Dejé mi trabajo de cocinero, mi oficio, porque Dios me llamó al ministerio. Órale, Dejé todo. Me vine y le dije al pastor Fuentes que Dios me llamaba a servir. ¿Ya era casado cuando? No. Yo me casé un año después. 87. Yo en el 87, en enero, cuando me incorporo al servicio de Manuel, yo me acerqué al pastor y el hermano precisamente me encomendó el ministerio de visitación, que es donde estoy yo, soy director, pero en ese tiempo estaba el hermano Coronado, él era mi jefe, mi autoridad. Sí, claro. Fue el que, podríamos decir, que me inició en el ministerio. Precisamente aquí, esta era su oficina. Órale. Muere el hermano y pues Dios me permitió que siga yo todavía de director de visitación. Wow, o sea, desde ese entonces está como director de este ministerio, pero yo creo que también por eso mucha gente lo conoce, lo ubica, y yo creo que los primeros acercamientos que una persona tiene con la iglesia es a través de usted. Sí. Porque es raro ver a ministros de iglesias grandes que se involucren con las familias, precisamente por el tamaño de las iglesias. Pero en el caso de usted, pues yo lo veo cuando hay eventos, a lo mejor con familias, pues muchas veces lo veo ahí. Y también, ¿no? Cuando tú allá por donde vives. Bueno, a estos muchachos los he visitado en sus casas, casas paternas. Pues ahora ya son jóvenes. Bueno, David sigue viviendo ahí en la casa. Toño ya no, ya se casó. Brenda, y hay 5 años está cumpliendo de casado. También fuimos a visitar allá la Patera, ¿verdad? ¿Vivías? No, la casa, ¿no? ¿Dónde? Allá ¿San por Juan? Ticomán. Allá por Ticomán, por allá. No, pero ¿tú cuándo fue la primera vez que lo viste? No sé si se acuerda, nosotros vivíamos en el pueblo de mi papá. Sí, en San Pedro. En San Pedro. De los Baños, allá fui. Allá hay un instituto y nosotros lo conocíamos a usted porque iba a dar clases. Como 5 años fui a dar clases allá. Yo tenía como 10, 12 años. Estabas chiquito. Sí. Pero, o sea, sí me acuerdo, sí lo ubicamos. Mi mamá lo ubica perfectamente. No, tu mamá, tu papá, tus abuelitos. De antemano creo que sea alguien de tu familia por allá. Me parece que sea ahí. Sí, entonces, todavía siguen allá. Bueno, la familia de mi papá. Sí, por el lado de los Martínez. De los Martínez, No, Martínez es de mi bisabuelo. Tú eres... Y Martínez, mi papá es Martínez González. Sí, pero tú eres Martínez. Yo soy Martínez. Al fin tú eres Martínez. Sí. Entonces, sí, es curioso que, digamos, cuando alguien ve a una persona y después se la vuelve a encontrar y dice, no, qué chiquito es el mundo, ¿no? Sí, pues, ¿qué edad tienes? Tengo 38. Sí, o sea, tiene 30 años. Yo fui a Maya, Mazagua, y conocí pues yo creo al tío bisabuelo, o abuelo, tu tío, Odilón Quintana, ahí en San Juan de las Manzanas, que fue la primera vez que yo visité allá el valle de Mazagua, en Ixtlahuaca. Precisamente fuimos a ministrar y a dedicar como 20 niños esa vez fuimos, porque el pastor Fuentes no podía, entonces pues yo fui y fue como empecé a ir a esos lugares. Hace rato compartíamos lo de digamos, me mencionaba los países en los que ha estado, me mencionó 14, bueno, ahorita nos comparte un poco más de eso, y yo le preguntaba, ¿pero usted no es evangelista o sí se considera evangelista? Y usted me daba una respuesta que ahorita la va a decir, pero siento yo que este ministerio en el que está usted como que tiene ese roce, ¿no? Como para no pronunciarse evangelista, pero para decir que tiene un acercamiento al evangelista bien, ¿no? Y que bien podría desempeñar algunas tareas. Yo creo que me ubico más es en el ministerio pastoral. Pastor maestro. Sí, pastor maestro. Porque es lo que he ejercido
Y cuando a veces uno va a las misiones, no es quiere decir que si uno va a un país ya eres misionero, no. No. Yo recuerdo que mi primer viaje fuera de México fuimos a visitar a las misioneras Ujú. que estaban en Senegal, Oh. África. Yolanda Pero no Hernández. tiene mucho, o sea, fue... No, hace 20 años casi. 20 años. Wow. Fue hace en el 2006. Sí, con Pastor Guillermo Fuimos Fuentes. ese viaje, La fue un hermana María. viaje y la hermana María fue a Rona, nuestros pastores, yo fui y Dios abrió puertas, no sin dinero, porque a veces piensan que uno tiene dinero, Sí, no. sí. Yo me fui, de veras que Dios proveyó y Dios al final por la fe. Yo sí puedo creer que todos vivimos por fe, pero hay quienes realmente practicamos la fe, Sí. porque la fe no es que tienes un trabajo fijo y está bien, debes de tenerlo para suplir tus necesidades, pero hay quienes sin tener un trabajo fijo, Dios suple nuestras necesidades. Sí, claro. Y recuerdo que mi primer viaje hacia el extranjero fue eso, fue viajar sin dinero, pero al final Dios suplió cada necesidad. Y sí, visitamos a nuestras hermanas allá en Dakar, Senegal. Fuimos un viaje por un mes. Visitamos 4 países, que fue Senegal, Francia, España y Marruecos. ¿Verdad? Fue una experiencia muy, muy bonita. O sea, fíjate, 4 países de un jalón. En un mes son experiencias muy bonitas. En ese tiempo no estaba tan avanzada la tecnología, sí, claro. Así es que solamente recuperamos fotos. Fotos, sí. Porque eso es lo único que... Creo que es lo que, digamos, a partir de 10 años es lo que uno logra recuperar fotos. Sí. Tal vez algún video como de 15 segundos. No, casi no. Por eso ayer ya no. Hace 20 años la tecnología no estaba tan avanzada. O por lo menos nosotros no tenemos la economía. Sí, era muy caro, ¿no? Exacto. Conseguir una cámara de video. Sí teníamos cámara de video, pero pues era otra situación. ¿Llegó a probar el famosísimo couscous de allá? Sí, pero no, nosotros lo vimos, pero nunca lo probamos, porque nosotros realmente nos atendieron de diferente manera, ¿no? Porque comer la comida de ellos, pues sí es un reto, completamente. Sí es una comida, es una pobreza. Por eso digo, yo no tengo corazón misionero. Sí. Así que me dijeras, vete a las misiones, no. Yo apoyo las misiones. Ahora, lo que te decía, aunque yo no fui en un plan misionero, fuimos en un plan pastoral. Sí, claro. El propósito era visitar, era ministrar, era alentar a nuestras misioneras que sí estaban cumpliendo a cabalidad el ministerio. Y mis respetos para Yola Díaz y Mari, porque de veras que siendo mujeres, están en un país musulmán y que discriminan, porque aún los hermanos de ahí, los de África, no crean que quieren a los blancos. Hay una discriminación. Se nos comentó esta Alma cuando entrevistamos. Sí. No, hay un odio de los de color hacia el blanco. Y aún aquí David, que es morenito, y Toño igual, o yo, somos blancos, güeros para ellos. Somos güeros allá. Sí, allá para ellos. Allá tenemos privilegios. Entonces, sí, fuimos con un plan pastoral. Sí, claro. Fuimos y sí, nos tocó predicar, nos tocó enseñar, que nos tradujeran, porque pues uno no habla el idioma de ellos. Ajá. Pero pues fue una experiencia como para seguir visitando. Sí, por eso le digo, y lo que usted me comentaba hace rato, ¿no? Que necesitaban un equipamiento, ¿no? Claro. Y ahorita usted dice, pues es que yo no tenía ese equipamiento como para comer la comida ya, adaptarse, porque lo que nos comentaban era que uno se tiene que adaptar a lo de allá, tiene que vivir como ellos. Sí, yo creo que un misionero que tiene llamado misionero tiene que tener un corazón hacia el país a donde va. Sí. Tiene que amar la cultura, tiene que amar el idioma y adaptarse a la cultura. Si tú no te adaptas, pues realmente no tienes esa vocación. ¿Vale? Es como el profeta. Es como, hablamos de los profetas, ¿no? Viene alguien y nos profetiza, ¿no? El profeta tiene que salir de casa, ¿verdad? Porque eso le da autoridad. Y para mí un profeta es un hombre que ayuna, que ora, que ama la palabra y que se sujeta a autoridad. Entonces, y cada ministerio tiene su complemento. Entonces, sí, yo amo las misiones, aunque no tengo llamado misionero, pero no por eso no voy a visitar. Volviendo un poquito aquí a México y con usted, ¿cómo conoció a su esposa? Aquí la conocí, por eso yo me acuerdo que pues antes
uno se aplicaba más a la Biblia, ¿no? Bueno, hoy también, pero hoy como que somos más elásticos, ¿no? Queremos tratar de... No, Dios cumple sus promesas. Yo recuerdo que a la edad de 24 años, yo le oré a Dios, ya es el tiempo. Yo ya vivía solo para ese tiempo. Dios me había sacado de casa paterna, ya me había independizado. Y entonces yo ya vivía solo y ya tenía la necesidad de que Dios me pusiera una mujer. Y que yo le decía, yo le había dado mi carta al Señor, ya le había puesto mis requisitos, cómo quería que fuera esa mujer. Pero Dios no obra así a veces. A veces sí, no siempre. Hay quienes son consentidos. Al final Dios me dio la mujer que tengo, mi esposa, Rocío, con la cual estoy feliz. Dios me dio 2 hijos, he vivido 35 años de mi vida y ha sido una mujer incondicional hacia el ministerio, ¿verdad? Yo creo que hasta a veces yo he rebasado un poquito, eso sí, porque pues ella se ha dedicado más a la casa y yo al ministerio, pero ella ama mucho al Señor. Bueno, Pero, aquí está David. La vio aquí y que, o sea, Pues aquí la vi. ¿es esta o Pues cómo? la vi, me agradó su mirada, pero dije, no, pues no es lo que yo te pedí. Y así me dijo, pues es lo que yo te voy a dar. Y al final dije, sí, me enamoré de ella, fue a primera vista. Y fue ella la que se fijó en mí primero. Wow. Después ella se acercó, me saludó, o sea, como diciendo para darme una ayudadita, ¿no? Porque si no, no iba yo a dar. Entonces, y como le pasó a Toño, así, o le pasó a David, ¿no? Pues a lo mejor pretende a alguien y la persona que quiere, no, él o yo, no era la que Dios deseaba. Entonces, claro. Algo que me pasó es que cuando yo le dije sí a Rocío, mi esposa, ya las hermanitas que andaban queriendo, pues ahora sí se animaron. Y dije, pues ya no se puede. Ya Lo siento. apartado. Lástima, se acabó. Perdieron su oportunidad. Perdieron su oportunidad porque no, yo ya estaba comprometido. Aléjense de mí, filisteas y Pues no tanto, pero no tanto, pero sí. pues no, y gracias a Dios me casé bien, precisamente este mes, cumplo 35 años de casado. Aquí en esta iglesia me casé. Digo que pues aquí va todo, espero no morirme aquí, que me lleven de aquí al panteón, ¿verdad? Y pues si es así, Ajá. pues amén, ¿no? Sí, claro. Entonces, 35 años, yo lo que le iba a comentar hace rato, usted me habló de los países, que 14 países, pero también aquí en México, ¿cuántos municipios, pueblos indígenas ha visitado? Uy, muchos. Creo que han dado por todo. Sí, casi todas. No, yo creo que muy buena pregunta. Yo no podría haber ido al extranjero si no conozco primero mi país. Sí, claro. Que hay que amar a nuestro país. Yo conozco Estados Unidos, conozco Canadá, Europa, países de Centroamérica, Caribe. Y sí, están bonitos, pero como mi México no hay dos. No hay dos. Yo amo mi México, amo mi patria, amo mi nación y no solo la Ciudad de México, porque aquí alguien decía, estás en la ciudad, podrías irte a algún otro lado. Bueno, Dios nos ha puesto aquí en la ciudad y para estar en la ciudad hay que tener un corazón. Amamos la necesidad y pues Dios nos tiene aquí y aquí servimos. Sí, conozco casi todo el país, de frontera a frontera, y solamente un estado de la República no conozco, que es Campeche, pero espero conocerlo. Pero todos los estados de la República, no todos los municipios, pues sería... Pero decías algunos pueblos que hablan algún dialecto, sí hemos ido a los mixtecos, hemos ido a los mazaguas, a los otomíes, hemos ido hacia la parte de allá de Jalisco, purépechas michoacanos, ¿verdad? Hacia la parte de Sonora, los tarahumaras también hemos ido, pues es una riqueza. Ajá. Casi sería realmente ahorita así brevemente decirlo, se dice, pero no, hemos visitado. Sí, claro. Hemos visitado, hemos viajado por todo, por barco, por avión, por burro, por camión, por es que todo. Antes, cuando inició, yo creo que el misterio, pues no era igual el moverse en el país como ahora, ¿no? Es decir, no había tantas vías de comunicación. A mí me tocó todavía viajar en tren. Ajá, Viajar, ¿verdad? En barco. Me acuerdo que hicimos un viaje de Mazatlán hacia La Paz. Ajá. Mi papá, pues fue un viaje familiar. Entonces sí, hemos visitado.
Muy bonito. Y bueno, mi pregunta iba más, ¿qué pueblo o qué país como que marcó su... Sabemos que primero Dios marca su vida, ¿no? Y dice aquí y le da, lo capacita y lo manda a la guerra y lo entrena día a día. Pero ¿qué país o qué pueblo indígena o qué gente considera usted que donde usted fue marcado y decir, Dios mío, tú de verdad reafirmo mi fe otra vez? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que dos países marcaron mi visión Ujú, de la vida y del ministerio, que fue Dakar, ujú, Sí, Miguel. un país mucha pobreza, ujú. musulmán, y vemos las carencias, y eso me desafió, el poderlo hablar, el no poderme comunicar con los hermanos, pero al final ves un corazón dispuesto. Gracias a Dios que la gente que se entrega a Cristo, no importa las circunstancias, no importa el país, no importa los recursos, la gente que realmente tiene un encuentro con Cristo lo ama donde quiera que esté. Sí, claro. Y eso a mí me impactó. Ver cómo en Dakar los niños, los jóvenes, los adultos, la iglesia, aunque es un país musulmán, la iglesia es muy perseguida, pero más sin embargo eso a mí me impactó. Ver la adoración y la forma de entregarse de él. Y cuando alguien va, así como que alguien viene y los visita, pues para ellos es algo que marcó mucho ahí en Dakar. La gente no vive mucho. Ujú. En Dakar la gente vive ahí en Senegal. El promedio de vida es como de las mujeres 50 años y los hombres 48, 49. Entonces fueron los pastores Fuentes, que ya eran unos señores ya adultos de 80 años, y casi los veían como algo así, algo, Increíble, imposible. sí, casi los querían adorar, claro, era Ujú, obvio que eran cristianos, pero sí se admiraron de ver esta gente tan adulta. ujú. Entonces, aún el promedio de vida de estas personas de ahí en África es corto, Es corto. precisamente por la calidad, por la Sí, mala sí. calidad Sí, de la vida, de la alimentación, alimentación, la cultura cultura. y tantas cosas. Y eso fue lo que me impactó. Y otro país que me impactó mucho fue Cuba, un país con tantas carencias y con tantas limitaciones. Ujú. Sabemos, porque aquí sí nos pudimos comunicar, y un país que a pesar igual que con el socialismo, el comunismo, pues casi vigilando a la iglesia, pero más sin embargo la iglesia en medio de su pobreza, pues tiene mucho que dar. Le iba a preguntar, o sea, una iglesia en Cuba, ¿cómo vive la iglesia en Cuba? O sea, ¿No? ¿cómo iniciaron más bien? Pues realmente, bueno, la iglesia inició antes del comunismo, Antes Ujú. de Fidel antes de Castro, que Fidel, mucho de antes. la Revolución Cubana. Y voy a decir algo, la persecución del comunismo y Fidel, ¿verdad? Y todo lo que implica, llevó a la iglesia a crecer más. Ujú. La iglesia en Cuba es una iglesia creciente, una iglesia que avanza, que una iglesia igual avivada, una iglesia que está hambrienta claro, muchos ahí sí quieren salir, ¿verdad? Por la pobreza, pero igual, al final, quien puede sale, pero la iglesia está creciendo. Sí, claro. Esa es y uno va a estos países, uno a veces piensa que uno va a turistear, y sí, sí vas a ver, pero Sí, más claro. uno como siervo de Dios, como al final como servidor de la palabra, tu objetivo es ministrar al corazón Al de la corazón de gente. la gente. Sí, claro. Entonces, claro, si tú me dijeras, ¿volverías? Solamente que Dios me vuelva a llamar, ¿verdad? Y Pero- sí iría, Sí. Por voluntad propia. pero a trabajar. A trabajar, ok. Pero ir a visitar, no, Sí, sí, ¿verdad? claro. Porque no son países que digas Turísticos. completamente, ¿verdad? Y claro, pero como decimos, si tú no haces labor aquí en tu país, menos la vas a hacer en otros En lados. otros lados, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el misionero, antes de salir, pues, tiene que tener esa concientización Sí, claro. de tener un panorama, Ujú. ¿verdad? Claro de a lo que va. A lo que sí, sobre todo porque, pues, no es, para mí no es una decisión tan sencilla. Le comparto, cuando yo tenía 19 años, 20, tuve no crisis, así como dedicarme al ministerio bueno, a ser misionero, pero tenía esa carga, ¿no? Me dio esa carga por
el ministerio. Y yo dije, pues los voy a apoyar en lo que sea. Empecé a, digamos, a dar ofrendas misioneras y así. Pero yo sentí esa carga por el misiones. A mí me gusta ayudar. Sí. Usted conoce que soy de Veracruz. Sí, desde allá. Ah, Hemos ido hasta tu Veracruz, tierra. Sí, cierto. Ahí fuimos. Acuérdate, fuimos con el hermano Israel Gutiérrez. Israel Gutiérrez y... Sí. Todavía vivía su hijita. Sí. Muy bueno. Bueno, sí, no me acuerdo cómo se llama su hija, pero fueron varios, incluso un grupo, fuimos un grupo como de 40. Ajá, pero también fueron, fuimos los jóvenes y creo que los niños. ¿Fue allá en Izcanalco? En San Diego. Ajá. Yo soy de Izcanalco, estaban como a 5 minutos. Un calorcito sabroso, que no te deja ni dormir. Pero digamos, yo al tener esta relación con gente, no, tal vez no es indígena, pero sí gente de bajos recursos que trabajaba para mi abuelo. Digamos, yo vendría siendo mi rey de allá, David, porque mi abuelo pues es ganadero y mucha gente trabaja para él, pero yo al vivir con ellos, al estar en ese acercamiento con ellos, yo a veces iba a su casa, comía con ellos, me daban un huevito, carnitas, enchiladas. Sí, te trataban diferente, ¿no? Entonces, esa parte me gustaba a mí como de llevar a compartir y me gusta porque se puede hacer un trabajo en una comunidad y a mí lo que me gusta es, digamos, apoyar en una comunidad. Y perdón que te interrumpa, Toño. Acuérdate que el ministerio y los dones son irrevocables. Sí. Todos tenemos un llamamiento. Todos tenemos. Y no nos enfrascamos en un área, ¿no? Pastoral, evangelística, profética, ¿no? O misionera. Es apostólica. Es de acuerdo al llamado. Y aquí yo creo que el ministerio se va afirmando y se va abriendo a la brecha y te va asegurando hacia dónde Dios te quiere llamar en la medida en que te involucras. Sí, claro. Creo que esto que ustedes están haciendo, este trabajo, porque yo lo puedo llamar así, es un ministerio lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? ¿Dónde meterlo? Bueno, pues habría que pedirle a Dios que nos indique, ¿no? Hacia dónde. Pero es un trabajo, pero es pues, un esfuerzo, porque de aquí Dios te va a llevar a otro lugar. Si así tú me dijeras, así empecé, yo empecé desde abajo. Si tú me dijeras, ¿cómo empezaste sirviendo aquí? Yo empecé lavando los baños, levantando sillas, haciendo talentos en la cocina, aquí, para poder apoyar la economía de la iglesia. Entonces de ahí, y Dios ya nos fue llamando a diferentes lugares. Entonces, si no eres fiel en lo poco, menos en lo mucho. Sí, claro. Entonces tenemos que aprender. Y algo que a mí me ha ayudado en mi experiencia es ser fiel. Es fiel, y decía David, ¿verdad? Ser constante, completamente constante en tu relación hacia aquel que tenga la necesidad. Sí, claro. Yo empecé en visitación. Y yo recuerdo, cuando empecé en el ministerio, yo hacía 8 o 10 visitas al día, por día. Y no había carro. Era camión, era metrito y a veces a pie. Y yo recuerdo que el pastor Fuentes a mí me dijo algo, cuando yo empecé en el ministerio, me dijo él, 2 cosas te pido, no pidas cuando visites. Si te dan, recibe, pero no pidas. Porque así es, el ministerio no es para pedir, el ministerio es para dar. Si te dan, al final Dios da. Sí. ¿Verdad? Porque al final Dios no se queda con nada, Dios siempre te va a regresar mucho más, ¿verdad? De lo que tú esperas. Sí, claro. Y así, esa ha sido mi experiencia. Sí, claro. Porque a veces el miedo es ese, si dejo esto, si dejo lo otro, ¿qué me van a dar a cambio? No es así. Uno siempre espera obtener una... De hecho, lo comentamos con David, ¿no? Nosotros no esperamos tener nada a cambio. De hecho... Sí, es como, lo hemos visto como ministerio, ¿no? De hecho, ese fue como que... Y aparte porque Dios ya los ha bendecido. Pues sí. Y los va a bendecir más. Incluso, como usted dijo hace rato, o sea, nosotros también venimos desde abajo. Y siempre lo comentamos en los podcasts. ¿Cuánto trabajo nos costó llegar hasta este punto? Yo no sabía ni siquiera si me iba a casar. Yo estaba hundido en una depresión que no sabía si siquiera me iba a casar. Y le decía a Dios, siempre le voy a hacer una pequeña... un pequeño panorama de lo que era mi vida cuando yo conocí a Cristo. Yo quería que oraran por mí para que me reafirmara si yo en verdad me tenía que dedicar al ministerio, porque yo quería. Nadie oró por mí y ahorita, digamos, como que yo lo tomaba como una discriminación, pero ahorita estoy viendo que yo no era llamado para el ministerio, era llamado para hacer otras cosas. Claro.
pero yo, en mi percepción de yo querer hacer algo, yo querer servir, nadie oraba por mí, ni siquiera me llamaban así como que me volteaban a ver como para tu predica. Entonces yo creo que Dios me estaba equipando para otra cosa. Le digo, yo quería sacar esto hace 4 años, pero mi dislexia era mucho más grande y ahorita ya como que tiendo un poco a expresarme mejor y me ha capacitado en muchas Me otras parece cosas. que tengas algún problema. No, es que es difícil. Bueno, usted porque tiene mucha práctica, y sobre todo en casa. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de acompañarlo cuando está en una casa. No. Lo que sí es que nos visitó ¿se acuerda que usted nos visitó ahí en el puesto de mi papá, Jesús María? Sí, Ahí nos visitó. No, bueno, ya no estabas cuando tu papá estuvo enfermito. Sí. Lo fuimos Sí, a ver estaba. 2, 3 veces allá. Sí, pues Ticomán. yo trabajaba, bueno, en Ticomán, pero cuando También estaba acá en el Ticomán. Darío Fernández, También fuimos al Darío Fernández, cuando estuvo hospitalizado como un mes y medio, yo trabajaba a 10 minutos ahí, iba caminando, así caminando. Yo llegaba del trabajo y estaba ahí, y una vez vi que casi estaban todos los de la iglesia, mis familiares, y yo esporádicamente había tenido sueños con mi familia que iba a la iglesia, o que se conocían personas de la iglesia con mi familia, yo, así sueños, y ahí se estaban cumpliendo. Ahí está Pues, la palabra. Comento lo de pastor porque una vez tuve oportunidad de acompañarlo allá por el oriente, creo que por Chalco, no sé. Hace muchos años lo acompañé a una casa, una visita a visitar, pero es como si el hermano hiciera todo el servicio. No recuerdo específicamente cuál era el motivo de la visita, pero como si estuvieras en un servicio Culto, aquí, ¿no? porque hace la alabanza, o sea, el canta, después me puso a cantar a mí, y ahí con mis gallos, pero ahí cantamos. El hermano pues, predicó, después ministró, oró, y y la verdad es que es muy padre, ¿no? Entonces ves ahí como que el equipamiento y el llamado, porque no cualquiera le sale, ¿no? A lo mejor a mucha gente a lo mejor dice, ay, pues visitar casas, ¿no? ¿Qué es? Pero tiene su ciencia porque necesitas como que esa gracia para Sí, al tratar final con la gente. es un llamamiento, ¿no? Y también la experiencia. Si tú me dijeras aquí, por ejemplo, aquí yo he participado de muchos funerales. Eso iba De antemano creo que ese ha sido parte del ministerio de las visitaciones, visitar hospitales, las casas, trabajos, y cuando a un miembro de la iglesia muere, pues tenemos que participar en los funerales. Entonces, pues me he hecho cargo de infinidad de funerales. Yo lo he visto y lo he visto en acción. Digo en acción porque Sí, lo ministrando. he visto ministrando. Y usted decía de la capacitación, y yo creo que usted lo capacitó porque usted, sean hermanos recién convertidos, usted llega a esos lugares, porque sí lo he visto con varias personas que han fallecido familiares, y usted llega y consuela. Inclusive cuando yo recién me casé andaba con Brett, creo que usted fue y estuvo en el sepelio de su hermana, ahí en Iztapalapa, por Ermita. Y ¿El yo hermano llegué de quién? de mi suegra. Ah, sí, Ajá. también el de la mamá de tu suegro. ¿A poco? También, Bueno, ahí sí yo fíjate, andaba con Brett ahí fuimos. todavía, pero yo llegué y nada más vi a mi suegra y ya lo vi usted y como que yo ya me sentí confianza porque yo no tenía mucho que andaba con Brett. Teníamos escasos meses. Entonces yo llegué y pues tenía que ir. Me encontré a su mamá, a mi suegra, La hermana Rosa a la María. hermana Rosa María, y luego me lo encontré a usted y yo ya me sentí como en confianza. Sí, y yo te digo, al final no es tu fuerza, no es tu visión, no es lo que tú quieres, sino es lo que Dios te da. Sí, ajá. Al final, si tú me dijeras, ¿cómo adquirió eso? No se adquiere, Dios te lo da. Dios lo da. Cada uno tiene un talento, tiene un ministerio. Lo que sí tenemos que darlos. Por eso te dije al principio, y dice la palabra, dones y ministerios son irrevocables. Todos, si la iglesia, ¿verdad? Los hermanos, todos, ¿verdad? Recién convertidos, tienen esa capacitación, tienen ese equipamiento, lo que tenemos que irlo descubriendo. Sí, claro. ¿Verdad? Yo creo, si tú me dijeras en qué tiempo un recién convertido debe servir, yo creo que debe tener un proceso de discipulado y al año ya tiene que estar sirviendo en la iglesia. Sí, y al año se tendría que ir al seminario y al año
Ajá. Tendría que ir ya empezar, en 2, 3 años ya debería estar llevando a cabo su ministerio. Sí, claro. Eso es tremendo, ¿no? Porque diga, bueno, hermano, y aquí la pregunta es ¿cuántos años tenemos? ¿Verdad? ¿Y qué hemos hecho? Somos de procesos Sí, lentos. algunos. Bueno, es que nuestra generación, la verdad, sí es más de procesos lentos. Él a nuestra edad ya Sí. casados, hijos. Yo me casé, fíjate, yo casado y yo con hijos y sin dinero y sin casa. Nosotros acá. Pero Bueno, ¿qué crees? Ajá. Yo nunca pagué una renta. Sí, claro. Dios nos dio una casa. Yo nunca pagué una casa. Y nunca me quedé sin comer. Y Dios me llevó a Europa y me llevó a diferentes lugares donde Dios me ha provisto. Ujú, Entonces, es porque tú eres fiel en lo poco. ujú. Entonces, cuando eres fiel en lo poco, Dios te va a bendecir y Dios va a suplir. Sí, Esa sí, sería la clave. Y, sobre todo, sujetarte a autoridad. sí, claro. Si tú me dijeras, ¿quién fue tu autoridad? Manuel Fuentes fue mi autoridad. Ya no está, se fue. Hoy es el pastor Miqueas, nuestra autoridad. Aunque yo soy autoridad, pero tengo una autoridad. Yo creo que muchos, inclusive porque yo llegué a hacer esa parte que llegué a ser joven, como que no nos sujetamos a esa, no, bueno, pasé por ese proceso de Está joven soy todavía. joven, pero cuando era más chavito, Más que antes chavito. de casarme, antes de conocer a Bren, creo que todo el mundo pasa por ese proceso de rebeldía y de no quererse sujetar a autoridad. Pero cuando uno va creciendo y dice, Dios mío, pues es que qué necesidad hay de ser rebelde, Sí. qué necesidad hay de saltarse una autoridad. Pues inclusive Jesucristo mismo nos dio el ejemplo, ¿no? Sí. Él siendo igual que Dios, Se sujetó. se sujetó a sí mismo y por voluntad propia dijo, yo soy hijo. Esa es una buena pregunta que me surge ahorita. ¿En qué momento, sobre todo en estos tiempos, en qué momento una persona debe desligarse de su autoridad? Ok. Yo creo que... ¿O por qué causa? Yo creo que la sujeción debe ser permanente, Ujú, ¿verdad? Al final, siempre debemos tener una autoridad. Yo tengo una autoridad. Yo soy pastor de pastores. ujú. Yo tengo un cargo a nivel de Asambleas de Dios, donde tengo un grupo como de 50, 60 pastores, ministros. Ajá. Entonces, tú cuando ya estás bajo liderazgos y a veces dices, ¿por qué la gente no se somete a mí o por qué no me quiere obedecer? Es porque a lo mejor yo no me sometí. Sí, claro. Entonces, si yo no me someto como quiero, Que la gente se someta. claro, Que la gente- una pregunta que decía David, ¿cuándo puedo desligarme de la autoridad? Cuando veo que la autoridad no me está dando las pautas, cuando veo que la autoridad está rebasando, cuando no hay un testimonio, no hay un ejemplo, no hay una... Porque al final la autoridad te tiene que infundir aliento, ánimo, fortaleza. ¿verdad? Eso fue lo que el hermano Fuentes hizo en mí, lo que hace hoy el pastor Miqueas, ¿verdad? Y otros pastores que son hermanos que aman. Hay otros que pues sí, la Biblia dice, del hombre toma lo bueno Sí. y lo malo, deséchalo. O sea, tenemos que tener una capacidad de madurez. Eso es bien importante. Ujú. No es de sentirnos, es que yo no me sujeto a ti porque no me das ejemplo. No, yo creo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, sí, claro. Algo bueno debe tener la hermana o el hermano. Y pues como yo no soy perfecto. Tengo muchas limitaciones. Pero bueno, por algo Dios nos tiene en el lugar que nos ha puesto. Y algo bien importante, el que tiene autoridad tiene que aprender a delegar Sí. autoridad. Yo creo que eso es bien importante. Si yo ahorita yo debo sentir que soy indispensable, soy necesario, mas no indispensable. Yo no soy indispensable. En cualquier momento Dios me puede llamar a su presencia o me llama a otro lugar. Sí, ¿Y claro. quién se va a quedar? Dios va a buscar a alguien. Pero qué mejor sería que yo haya preparado a alguien, Ujú. así como Pablo, seguir el modelo paulino. Ajá. Pablo dejó, ¿verdad? Donde él iba y predicaba el evangelio, dejaba liderazgo. Y se iba a otro lugar y dejaba... Y dejaba... O sea, él no dejaba nada desprotegido. Y después venía y supervisaba lo que él había fundado. Entonces, ese es un buen liderazgo y esa es autoridad. Toda la autoridad tiene que ver eso, ¿no? Ajá. La autoridad no es el que manda. Sí, ese es uno de sus responsabilidades, pero no solo es mandar, sino es Sí. ser ejemplo. Es interesante lo que comenta porque ahorita hay una tendencia en el mundo cristiano, por así decirlo, en varias iglesias que tienen un enfoque diferente a lo que a lo mejor nosotros conocemos como lo que es autoridad y habla de servicio. Tenemos que estamos para servir. Pero ahorita hay una tendencia de que los líderes únicamente están para
Ser formar, servidos, ¿no? para formar, basados en el versículo de Pablo de que, bueno, la función de los ministerios es para perfeccionar a los santos para la obra Del del ministerio. ministerio, pero se entiende como que ellos están para perfeccionarlo, pero que lo hagan ellos. Sí. Yo no me meto. ¿Usted qué opina de eso? No, yo creo que, o sea, tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Él agarró cuando les lavó los pies a los discípulos, ¿no? A mí me impacta eso. Sí. Y les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo a hermano Fuentes. Yo tendría unos, muy joven, unos 26, 27 años, y había tenido una reunión aquí. Y el hermano tenía un cargo a nivel nacional de las Asambleas de Dios. Creo el vicesuperintendente. Y recuerdo que nos mandó, le digo, hermano, no creo que se vayan los miembros de la iglesia, necesitamos levantar sillas, necesitamos limpiar, porque esto estaba, ya sabrán cómo acaba después de una reunión masiva. Había que levantar sillas, limpiar, baños. Y yo recuerdo que en mi interior dije, ay, sí, qué fácil es mandar. Y ya, me quité y ya me puse a trabajar. Y algo que me inspiró mucho, y Dios habló a mi vida, fue cuando el hermano agarró, se quitó el saco, la corbata, y se lo voló las mangas de la camisa y empezó a trabajar. Eso a mí me impactó. Y dije, híjole. Y me dijo, ¿ya ves lo que yo hago? Y eso para mí, eso fue un ejemplo de un buen líder. Sí. Un líder tiene que aprender. Claro, cuando se pueda, cuando ya no hay fuerzas y ya estás enfermo y no tienes, y alguien puede hacerlo, pues adelante, pero si lo puedes hacer, adelante. Ah, pero es comprensible, ¿no? Cuando Sí. alguien físicamente no. Sí, pero yo creo que aquí, contestando un poquito, David, yo creo que tenemos que seguir el modelo bíblico. Lo que dice la Biblia, lo que dice, ¿verdad? Lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, eso encarga a hombres fieles. Y yo te he dado ejemplo. Pablo mismo dijo, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros. ¿Y cómo terminó Pablo? En la cárcel. ¿Cómo terminó? Degollado. ¿Por qué? Por servir. Por servir. Entonces, claro, a lo mejor vienen los tiempos que vivimos son difíciles, los tiempos que vivimos son muy, muy, muy desafiantes con esta doctrina de la ideología de género, con esta persecución que se viene sobre la iglesia, sobre las familias, pues que necesitamos estar preparados para la persecución. No estoy diciendo que va a venir. Yo creo que necesitamos estar preparados para dar nuestras vidas. Pero ¿cómo las vamos a dar? Pues primero siendo serviciales. Hay no sé si recuerdan el eslogan del famosísimo Instituto Bíblico. No sé si llamarlo eslogan o parte del nombre, que formando siervos líderes, ¿no? De hecho, usted fue maestro ahí. ¿Qué clases dio? Pues fui 18 años maestro del instituto. Pues fui allá a Valle Mazagua cuando Valle Mazagua era una extensión de Anna Sanders. Y sigo siendo, porque realmente aunque no doy clase en Anna Sanders, yo sigo ejerciendo mi ministerio, porque los dones y ministerios son irrevocables. Sí. No te los da una institución. Sí, claro. Yo amo a mi alma mater, ¿no? Anna Sanders, porque fue donde aprendí. No sé, nomás fui a la primaria yo no tuve una preparación académica. Entonces, valoro lo que aprendí de mis maestros, pero sí, tenemos que aprender los ministerios. Y Anna Sanders forja, pero tiene que aprender, es algo que se tiene que enseñar en las nuevas generaciones. Sí, o sea, bastante. No solo es el conocimiento tiene que ir caminado con la experiencia, tiene que ir tomado de la mano. Si el conocimiento no tiene experiencia, discúlpame, sí. Tu conocimiento es vacío. Es vacío, sí, y es una de las cosas que yo le comentaba a David. Creo que a medida de que la experiencia la va a dar el trabajo, la misma interacción con otras personas. La entrega, el mismo servicio. Exacto. Creo que si uno no tiene eso, pues uno no puede estar tan convencido de quién es Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Porque Él es el modelo que esperamos seguir, ¿no? Digamos, todos ansiamos a llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo vas a llegar? Pues todos los días. Una entrega. Tomando mi cruz, seguirlo. Pero le digo, o sea, las experiencias vividas, lo que uno vive día a día, eso nos forja a nosotros y nos hace, digamos, en quién estamos convencidos de que creemos, en quién hemos creído, y eso nos forja, porque
si no trabajáramos, si no tuviéramos las experiencias que hemos tenido con Dios, yo creo que por eso mucha gente de repente dice, pues, ¿sabes qué? Adiós, esto ya no funcionó, o Dios. O porque desvío, perdón que te Ujú. interrumpa, Antonio. Yo creo porque a veces, ¿por qué viene ese el desánimo? Porque has perdido tu visión. Sí. La vista debe estar puesta en el Señor Jesús, Ujú. ¿verdad? Si yo veo algo bueno, claro, ahora, Jesús se revela a través de nosotros, Ujú. porque Jesús vive en ti, vive en mí. Entonces, estoy obligado, estamos obligados a dar testimonio. Ajá. Entonces, la gente tiene que ver en mí a Jesús, pero si por alguna situación no veo a Jesús no ven a Jesús en mí, pues que tome lo bueno y lo malo. Ujú. Eso Sí, es lo que yo he aprendido. Sí. Después de 40 años, si tú me dijeras, ¿qué has aprendido en estos 40 años de vida? Pues primero a confiar en Dios Ajá. y a tomarme de su mano. Y dos, aprender a dar testimonio. Sí, claro. Yo tengo que aprender a dar testimonio. Hasta el último día de mi vida, yo no porque tenga una oficina, no porque tenga un carro, no porque tenga ya un título, no porque tenga reconocimientos, ya por eso me engrandezca. No, al contrario. Porque el día que me muera, todo eso se va a quedar. Así es. Sí, claro. Y el Señor no va a venir por nada de eso. Él va a venir por mi corazón. Sí. Me va a decir que te di este ministerio, te di estos dones. ¿Qué hiciste con talento, ello? ajá. ¿Verdad? Te ¿Qué di hiciste? talento, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste Ah. con esos talentos? No, pues los sepulté, ¿verdad? Sí. Me puse a gritar, me puse a mandonear, ahí a exprimir a La gente. a la gente para que trabajaran para mí. Pues qué triste, ¿no? Porque iba a decir el Señor Jesús, ese no fue el ejemplo que yo te di. No entendiste Sí. el verdadero propósito de la vida cristiana. ¿De qué maestros fue? Más bien, ¿de qué materias impartió? ¿O imparte? Pues di muchas, di introducción bíblica, llamamiento bíblico, homilética, que es mi materia favorita, sermón expositivo, teología sistemática, doctrinas pentecostales, que es la doctrina del Espíritu Santo. Somos pentecostales, Ujú. entonces historia de la iglesia, no sé, y todo el Nuevo Testamento, que es lo que yo doy, desde los evangelios sinópticos, Evangelio de Juan, libro de Hechos, epístolas paulinas, y epístolas generales y Apocalipsis, que ha sido lo que doy. Fíjate, y aún así he visto testimonios, he escuchado, ay, qué difícil es el instituto. Digo, no, yo no, una vez sí como que me estaba Animando. pero cuando vi la tira de materia dije, no, Dios mío. No, yo creo algo, Toño, yo creo que para entrar al instituto necesitas realmente tener una convicción del Espíritu. ¿Y hacia qué, bueno, hacia qué, o sea, sí lo voy a hacer, pero ¿qué voy a hacer con eso, no? O sea, porque si es una... ¿Qué te mueve? ¿Qué te Yo mueve? ¿Hacia diría dónde voy? más, ¿qué te mueve? ¿Por qué quieres entrar al seminario? Y muchos a veces tienen un concepto distinto, ¿no? Ajá. Y es algo que yo les enseño a mis alumnos, donde quiera que voy a dar clases. Uno, no pierdas la humildad. De antemano es uno de las frases del himno de Anna Sanders, ¿verdad? No pierdas la humildad, y es algo que pasa mucho en el instituto. Forman líderes soberbios. Y no solo Anna Sanders, cualquier otro. Perdón que hable de... No se preocupe. Pero No, es no algo que... pero no es solo eso, se cualquiera. Decir, al final. Pasa algo, y algo que yo defiendo mucho con la gente que tengo oportunidad de platicar. En esta iglesia, hablando de la iglesia que pertenecemos, Emmanuel, muchos tenemos la fortuna de, antes de haber entrado al seminario, de recibir instrucción de los maestros que fueron maestros de los que ahora son maestros. Entonces, cuando un emanuelita decide entrar a un seminario, va muy adelantado. Yo cuando entré, muchas cosas que me decían los maestros, ya semestres avanzados ya las sabía, porque recibí instrucción de usted, recibí instrucción de Pastor Miqueas, de Pati Farías, Olivia Corral, Alma Bermejo, y pues, todos ellos, Mario Acevedo, fueron maestros de los que ahora son maestros. Entonces, y bueno, y si recordamos que, como usted bien dice, muchos de los que formaron y crearon esto, pues no tenían los grandes estudios. El pastor Fuentes. Bueno, solamente nuestro pastor Miqueas sí, porque él es una persona preparada, pero la mayoría, pues no tenían los grandes estudios, y muchos ministros con muchos estudios, pues les hablaban de usted. No precisamente por los estudios, sino por el testimonio que daban. Claro. Sí, no, realmente, bueno, creo que los tiempos han cambiado. Así es.
¿verdad? Y yo creo que hoy se necesitan obreros Así es. preparados y Sobre todo dispuestos, ¿no? por ejemplo, yo me siento a gusto en Emanuel, deseas algo, ¿no? Emanuel tiene, si algo tiene Emanuel bien, bueno, doctrina. Ujú. Tenemos una doctrina excelente, tenemos maestros muy capacitados, pero no es suficiente, necesitamos más. Necesitamos avivamiento, necesitamos unción, necesitamos la visitación del Espíritu Santo y que no perdamos ese contacto. Sí, claro. ¿Verdad? Y claro, el seminario es necesario de antemano. Quien tenga un llamamiento al seminario, que le entre. ¿Verdad? Y órale. Por ejemplo, esa es otra, ya casi estamos terminando, hermano, Sí. pero ¿qué usted le recomendaría? Primero, ¿cómo lo capacitaría usted a alguien, digamos, que está indeciso de entrar o no entrar Al seminario. al seminario? Porque, bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, y esto le digo que ahorita Dios me está contestando muchas cosas de por qué no oraban por mí. Cuando y esto está muy interesante y nunca me había acordado, mira, Tú dale. cuando cuando nosotros recién nos convertimos en Alfa y Omega, donde vivíamos antes. Ya con el hermano Alejandro Albino. Alejandro Albino, pues yo tenía escasos 13, 14 años, 15, no recuerdo bien, pero hubo un congreso misionero femenil, fueron unas hermanas de aquí, de la Ciudad de México. No recuerdo, había un hermano que se llama, el pastor de la iglesia, el pastor, un hermano que se llama Gabriel. La verdad no conozco si Gabriel Gallardo. Ahora era un pastor de Tlalnepantla. Sí, creo que sí. Sí, Ajá. morenito. Morenito, no me acuerdo bien. Ajá. Bueno, el chiste es que fueron unas hermanas, las hospedó mi mamá en la casa, oraron por mi papá y a mi papá le dieron palabra. Y yo ya en una comida, a mí me tocó servir con los jóvenes, nosotros les servimos, ya se me acercan dos hermanas y le digo, yo quiero entrar al instituto. Y le dije al pastor, y me dice, adelante, Toño, no importa, adelante. Le dije, yo me quiero meter al instituto, hermano, me quiero preparar, esa era mi intención. Ese era tu anhelo. Ajá, mi anhelo, como le dije. Entonces me dice la hermana, el pastor me dijo, adelante, no, vas con todas las ganas. Y luego me dice la hermana que se estuvo quedando ahí en mi casa, dice, no, espérate, primero estudia, ve donde Dios te quiere. Y eso siempre se me quedó. Y ahorita viendo por qué nadie grabó, porque yo quería servir y yo nada más necesitaba a alguien que me dijera, ¿sabes qué? Sí, y vete para acá. Yo ansiaba una profecía de esas y todos me daban la vuelta. Entonces, ¿usted qué le recomendaría a alguien que digamos, como en mi caso, de hace unos 20, 25 años, quería o anhelaba servir o anhela servir? ¿Qué le recomendaría a usted si entrar al instituto o no entrar al instituto? Yo creo que primero pues pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Sí. Después acercarse al pastor. Uh-huh. Indiscutible, hablamos de la autoridad. Uh-huh. Y yo creo que algo clave es que tenga una vida de iglesia. Ok, sí. Si no sirve, es lo que hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Si yo no le he aportado nada a mi país, ¿cómo me voy a ir a otro lado a servir? Okay. Y todos nuestros misioneros que están en el campo han dado parte de su vida a México. Se empieza desde casa. Se empieza desde casa. Yo no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Tengo que aprender. Y acuérdate, yo siempre he dicho, cada individuo, cada persona tiene un trato especial con Dios. Dios tiene un trato especial con ellos. Dios trata de diferente manera con nosotros. Entonces es igual. Tienes que tener vida de iglesia, tienes que tener vida devocional. Tienes que cumplir, ¿verdad? Y mantenerte. Y yo creo que el llamamiento, si tú me dijeras mi experiencia, yo dejé todo. Sí, claro. Yo me acerqué y yo quiero ir al instituto. El pastor me dijo, espérate un año. Y ya pasó un año y volví y yo seguía con la carga. Sí. Entonces, y estaba soltero, ya tenía 22, 23 años. Entonces, al final el llamamiento se dio. Entonces, el tiempo, yo creo que son los tiempos, pero tienes que aprender. Pero si tú me dijeras qué clave fue que yo tenía vida de iglesia, yo serví en la iglesia, bueno, sigo sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Tienes que estar aquí integrado, no faltar, tienes que venir a la oración, tienes que venir, pero no venir porque tienes que venir, sino porque te nace. Y, obvio, acercarte a tu consejero. ¿Quién debe ser tu consejero? Pues tu pastor.
tu líder inmediato, Sí, claro. ¿verdad? Que te aliente, que te motive. Ahora, en el caso tuyo, yo veo que a lo mejor Dios no tenía, para ti no era el seminario. Si yo lo veo, nadie oró por ti, pues porque algún Dios no quería que te metieras Sí, al sí, seminario. claro. Dios tenía otro plan. Dios tiene otro propósito. Ahora, no entra al seminario, te hace ministro. Tú ya eres ministro, aunque no tengas preparación ministerial. Eso es otra cosa. Sí, claro. El llamamiento lo da Dios. Sí. El seminario, el instituto, la iglesia solo equipa. Ajá. ¿Verdad? Aquí, si tú me digas, ¿a usted quién le dio el ministerio? ¿Quién me lo da? Dios. ¿Ah? ¿Quién nos dio la salvación? Dios. Dios. ¿Quién te dio todo? Dios. Entonces, ¿cómo es importante, ¿no? La sabiduría del ministro? Porque, por ejemplo, cuando yo me acerqué en ese entonces todavía con Pastor Fuentes a que me firmara bueno, hablar con él, ¿no? Quería entrar al seminario y iba con miedo, porque decía, a lo mejor no voy a decir que no, porque ya había escuchado de él que había retachado a muchos, ¿no? Que los había echado para atrás. Y dije, bueno, si me dice que no, entonces, si me lo dice él, por la confianza que Sí. había y por la seguridad que él inspiraba. Por la autoridad que te Exacto. infundía. Decía, entonces, si él me dice que no, es porque no. Y me voy a pegar eso, ¿no? Pero cuando me dijo que sí, dije, ay, qué buena onda, ¿no? Que me lo ha dicho Guillermo Fuentes que sí entre. Sí, yo les doy una experiencia. Cuando yo adquirí mi primera credencial de ministro, y yo me acerqué al pastor Fuentes, y yo iba muy contento, porque yo, ya soy estudiante de Ana Sanders, ya voy a graduar. Estaba ya en tercer año del seminario. Y en el instituto nos dijeron, ustedes ya pueden ir sacando sus credenciales para... Y recuerdo que llegué con mi credencial y el hermano casi me la rompe. Y sí, ¿para qué quieres una credencial? Eso no te hace. Wow. El hermano era duro. Wow. Porque no era el tiempo. No era el tiempo. Fue hasta al año, un año o 2 años después, pastor, ahora es hijo. Me firmó la credencial. O sea, porque no es mi tiempo, es el tiempo claro. de Dios. Y lo que te hace un servidor de Dios no es el título, no es el papel. Así es, sí. ¿Verdad? Recuerdo cuando el hermano murió, tenía como 200 placas, el hermano Fuentes. Las tuvimos que, quedaron embodegadas y unas hasta se tiraron. Por ni modo de echárselas en el baúl del ataúd, ¿verdad? Que no cabían. Imagínate, nada. Solo quedan las obras. Solo queda el testimonio. Sí. Eso no muere. Es El legado. el legado. Dice, ¿verdad? Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, mas sus obras. Con ellos. Y fíjate las obras. ¿Qué es las obras? Es el testimonio que tú dejas a lo largo de tu vida. Sí, claro. Yo puedo ver sus vidas de ustedes y yo veo que Dios está obrando. No como quisiéramos, porque Dios trata de diferente manera. No sé cómo eran todos esos. ¿Verdad? Dios trata de diferente manera. No trata igual. Sí. Pero Dios trata y al final hacemos y dejamos huella. Y yo espero que yo pueda dejar, y si algo puedo hacer para bien, adelante. Y si no, yo lo hago para Dios. Sí, claro. Porque todo lo que se hace es para Dios, no es para el Para él hombre. y para él. Ajá. Y entonces ahí está. Esa es la clave del Es la éxito. clave del éxito. Pues hermano, qué buena plática y... Falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Siempre Sí, nos nos falta falta un tiempo poquito, porque- pero no muy bueno. Pero creo que es enriquecedor todo lo que nos comparte porque vimos, digamos, casi todo lo que nos faltaría. Es lo que le comentaba. Sí. O sea, para que usted conozca o lo conozcan las personas de la iglesia, yo Pues creo que imagínate. tendría que invertir unos por lo menos 2 años, ¿no? Para sentarse a comer con Pero ellos, Cada uno. ajá, con cada uno y diario. Pero estas pláticas como enriquecen porque nosotros lo conocemos, lo vemos, llegamos y no solo es Tamayo el pastor, no, tuvo que tener un inicio, como usted dice, Amén. vemos esa sujeción y de alguna forma pues se motiva uno hasta la Y del fui un inconverso, ¿no? Sí, Dios me alcanzó, me integré a la vida de la iglesia, me sujeté a la autoridad. Y yo estudié los grandes interrogantes de la vida y tengo mis Sí, todo eso. certificados. sí, O sea, y tuve que pasar por un proceso. Y seguimos en el proceso porque seguimos aprendiendo. Si tú dijeras, ¿ya lo sabe todo? No, no, o sea, nunca nunca lo vas a saber todo. ¿Por qué? Porque mi mente es muy infinita. Sigo aprendiendo, sí, uno sigo sí- aprendiendo. Ahorita aprendí de ustedes. No, nosotros también, porque no, había cosas que yo no sabía de usted. Ajá. Y yo aprendo de ustedes. Y aprendemos diario. Es lo que le digo, es esa
cada día cuando interactúas con una persona aprendes algo nuevo, pero es esa perspectiva que te da el platicar con él de que Dios está haciendo esto o hizo esto en su vida, te enriqueces a ti y dices, Dios mío, pero yo era tan cuadrado, tan cerrado en esas cosas, pero Dios lo alcanzó a él así de esta forma. Entonces cambiamos esa perspectiva de no, Dios también puede actuar de esta forma y también puede actuar con esta forma. Y pues gracias a Dios, pues aquí nos tiene. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias, David. Algo que quiera anunciar a nuestros comentar, un comercial, lo que sea. Pues no, pues qué les puedo decir, vénganse a la iglesia. Vénganse a la reunión el domingo, a la dominical. Nos da crecimiento, al culto, al servicio y a la oración. Vénganse el miércoles, necesitamos. Y también, les aviso, ¿no? Nuestra velada de oración. Hoy. Dentro de 15 días, exactamente. Sí, cierto. Dentro de 15 días, 19 de mayo, a las 10. Espero verlos, Toño y... Esperamos que sí. ¿Y David? No, espero. Aprovechando tienen que estar. Que lo tenemos aquí, en caso de que haya alguien que nos está viendo y dice que diga, yo necesito consejería, a lo mejor no es de Manuel, a lo mejor ni siquiera es cristiano, pero que diga, yo necesito de Dios. Me gustaría acercarme a Francisco Tamayo. ¿Dónde lo puedo calzar? Pues les doy mi correo. O no sé si mi número telefónico. ¿Tiene Facebook? ¿Algo público? Sí, mi Facebook. Algo público ahí en Facebook. Que me mande ahí un mensaje. O el Messenger. Ya ves quién es. Que alguien ore por mí. Y estamos para servirles. Porque no sé si correos ya la gente que sube. Ya casi no, ¿verdad? Nada más para ver las cuentas de... No, yo uso correo, pero para trabajo. Para los pagos. Pero no, aquí ponemos los comentarios, la descripción. Y sí, la iglesia. Estamos para servirles. Y si hace algo más personal, pues ya a través de ustedes. Ya si es una necesidad más particular, pues podemos tratarlos. Porque no hay nada como tener esa relación personal. Es humorita esta entrevista. ¿Verdad? Verlos personal es mucho mejor que estarnos viendo por cámara. Sí. Pero lo que le comentaba, a veces nuestros horarios, como somos dos, se conflictúan. Se conflictúa mucho. Yo puedo, no puedes. Y incluso ayer terminamos a la 1:00 a.m, 1:30 más o menos. Entonces, es cuando nosotros tengamos tiempo, porque tampoco es algo así que nos tengamos que matar, pero sí es algo indispensable que queremos hacer. Es un compromiso que hemos obtenido, ¿no? Es algo que Dios ha puesto en sus corazones. Yo lo veo así, muchachos. Yo lo veo así como, muchas gracias. Es algo que Dios ha puesto en sus corazones. Véanlo así, como parte de su servicio a Dios. Ok, muchas gracias y... ¿Estamos? Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Estamos para servirles. Pedimos. Lo estamos viendo y pues suscríbanse, like, comentarios. Por favor, sí. Que nos podamos apoyar este ministerio y hacer que más suscriptores o personas se integren a este podcast, ¿verdad? Compartan y repartan. Yo voy a compartirlo con mis contactos. Compartan, suscríbanse, eso también, comenten qué otras cosas les gustaría que sugerencias, ¿verdad? Sugerencias de temáticas. ¿A qué hermano quieren que si quieren que volvamos a entrevistar a Guillermo Tamayo en un tema, que ya no quieren, ¿verdad? No sé, o sea, es maestro de varias materias. Soy maestro, soy profesor. Nos puede dar, digamos, luego hay cosas que queremos saber. Ahorita tenemos un tema atravesado que yo creo que ya lo necesitamos sacar, las generaciones. O sea, las generaciones, o qué generación soy de cristiano. Entonces, queremos exactamente... Sí, yo soy primera generación nomás. Yo hice una pregunta ahí. Con usted empezó todo. Conmigo, y gracias a Dios mi padre se convirtió. Pero queremos saber eso porque tenemos pensado que, por ejemplo, ya hemos visto más o menos a través de varias personas que se convierten los dos a la vez, papás e hijos, y el hijo dicen que es primera generación. Pero es lo que necesitamos. Yo ya lo entiendo, pero es lo que necesitamos que la gente que no lo entiende. No, realmente la primera y segunda es. Ya mi hijo es segunda generación. Pero porque conoció de usted. Sí, exacto. Pero que yo le hablé. No, porque él nació ya después. No, pero los papás que se convierten. Es una generación. Exacto. Sí, porque no le habló del evangelio, sino les hablaron del evangelio a la vez. A la vez.
pero queremos desglosarlo un poco más, porque incluso Ok. hay un tema alrededor, no solamente es, yo soy así, yo soy así, no, hay un tema alrededor que lo va a enriquecer y lo va a Sí, explicar y mucho que mejor. puede ser que al final es como tenemos que dejar la herencia generacional, ¿no? A los que Sí. vienen. Sí. Bueno, suscríbanse. Muchas gracias. ahí quedó, Dios te bendiga. sí. Y saludos, gracias. Adiós. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el Bye. siguiente capítulo, no se lo pierdan. Dios les Y bendiga. corte. Corte. Queda listo, hermano. Ya está. Eso, hermano. Ya ábrele la puerta, man, que me estoy asando. Sí, déjame.